Bien, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición de los seminarios sobre transparencia y acceso a la información del Consejo, que en esta ocasión, como está anunciado, está dedicado a la confidencialidad como límite del derecho de acceso a la información pública. Yo voy a hacer una breve introducción, porque realmente lo que nos interesa hoy es escuchar a nuestras ponentes, que son ponentes de sección, para colocar un poco, digamos, en el marco las cuestiones que luego se van a tratar, ¿no? Como bien sabéis, los aquí presentes, el carácter confidencial de lo solicitado es uno de los límites más frecuentemente invocados para denegar el acceso a la información. Y además es también una de las invocaciones, una de las alegaciones más difíciles de valorar a la hora de determinar si en un caso concreto está o no justificada la aplicación de ese límite. Esto es, si se ha ponderado adecuadamente a la luz de las circunstancias concurrentes el perjuicio que el acceso a la información en ese caso causaría al bien protegido y por otro lado el interés público o privado en el acceso a la información, y luego si la restricción total o parcial que finalmente se acuerda y que nosotros tenemos que enjuiciar es proporcionada a los fines que se persiguen con el límite. Me dirán, con razón, que esta exigencia de realizar el doble test, el test del daño y el test del interés, de luego llevar a cabo la ponderación y finalmente el juicio de proporcionalidad de la limitación, es algo que mandata el artículo 14.2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, y que por lo tanto deben realizar todos los sujetos obligados siempre que apliquen alguno de los límites legales, no solo el de la confidencialidad, ¿no? Y esto es indudablemente así, ¿no? Pero en el caso de la confidencialidad resulta casi siempre más complejo. Por cierto, una cosa es que se deba hacer y otra cosa distinta es que efectivamente se haga. Y permítanme aquí un pequeño excursus, porque en la práctica el incumplimiento de este mandato legal de justificar la aplicación de los límites con una motivación que explicite los tres pasos, el doble test, la ponderación y el juicio de proporcionalidad, es uno de los defectos que más frecuentemente apreciamos en la tramitación de las reclamaciones. Porque hay muchos casos en los que simplemente se deniega el acceso con la mera invocación del límite, sin realizar la ponderación y sin razonar la proporcionalidad de la restricción. Y esto es algo sobre lo que quiero llamar la atención, porque en muchas ocasiones acabamos estimando una reclamación porque se ha incumplido el deber, la obligación de motivar la restricción, que es el mandato del artículo 14.2 de la Ley de Transparencia, cuya relevancia el Consejo reiteradamente subraya y que también ha subrayado, como bien saben los presentes, el Tribunal Supremo, al señalar, y cito literalmente, que la aplicación de los límites al acceso a la información requiere una justificación expresa y detallada que permita controlar la veracidad y la proporcionalidad de la restricción establecida. Pero bien, cierro el excursus. Más allá de estas malas prácticas y de que, como decía antes, el límite de la confidencialidad comparte las dificultades que son inherentes a la aplicación de todos los límites legales en general, no cabe desconocer que es un límite que plantea dificultades añadidas. Y en primer lugar, porque la propia noción de confidencialidad es poliédrica.
tiene múltiples facetas y dimensiones y ello dificulta el tratamiento a partir de un enfoque uniforme. En segundo lugar, porque como consecuencia directa de esta naturaleza poliédrica, la confidencialidad aparece en nuestro ordenamiento con distintas vestes. Se manifiesta con distintos ropajes y cada uno de ellos presenta perfiles singulares que demandan también un análisis individualizado. Incluso si dejamos a un lado, que es mucho dejar, toda la información clasificada y toda la información que contiene datos de carácter personal, porque claramente son ámbitos en los que las restricciones al acceso se rigen por parámetros muy específicos, el límite de la confidencialidad emerge en nuestro ordenamiento en múltiples versiones. Lo hace de una manera expresa en la letra K del artículo 14.1 de la Ley de Transparencia, que, como saben, prevé la posibilidad de limitar el derecho de acceso cuando acceder a la información suponga un perjuicio para la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión. Pero esta manifestación explícita no es la única, porque aunque no se enuncie, no se diga de una manera expresa, la protección de la confidencialidad subyace en todos los demás límites previstos en el artículo 14.1 de la Ley de Transparencia. La seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad pública, prevención, investigación y sanción de ilícitos penales, administrativos o disciplinarios, la igualdad de las partes en los procesos judiciales, la tutela judicial efectiva, las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control, los intereses económicos y comerciales, la política económica y monetaria, el secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial, e incluso la protección del medio ambiente, porque en realidad, si lo pensamos bien, la protección de todos estos bienes jurídicos se articula precisamente a través de la garantía de la confidencialidad de las informaciones cuya divulgación les puede causar un perjuicio relevante. Y a estas previsiones expresas o implícitas de la Ley de Transparencia hay que sumar las múltiples cláusulas de confidencialidad o de reserva que están contenidas en disposiciones sectoriales, a las que hoy vamos a dedicar especial atención. Las hay en materia fiscal, en materia de subvenciones, en materia de contratación, en el ámbito de las actuaciones inspectoras, en el ámbito de la seguridad social, en el ámbito de la información obtenida por los órganos de supervisión y control, entre otras muchas. Y la determinación del alcance de estas cláusulas específicas y su conciliación con el derecho de acceso a la información pública está generando notables dificultades en la práctica. Dificultades que están estrechamente vinculadas con la problemática que suscita el entendimiento de la disposición adicional primera de la Ley de Transparencia, porque no es lo mismo que se considere que estas cláusulas sectoriales contienen regímenes específicos que desplazan y excluyen por entero la aplicación de la Ley de Transparencia, que se considere que, aunque son cláusulas que contienen límites al derecho de acceso, estos límites no tienen un carácter absoluto, sino que se han de interpretar y aplicar siempre dentro, en el marco de la Ley de Transparencia. Como es evidente, esta es una disyuntiva capital, porque dependiendo del entendimiento que prevalezca, el ámbito del derecho de acceso a la información pública será mayor o menor. Y en relación con esta cuestión, precisamente, nos encontramos actualmente en un momento crítico, porque, como saben, ha habido una variación en la jurisprudencia del Tribunal Supremo. En varias sentencias de los años 20 y 21 declaró, entonces con gran rotundidad, que estas cláusulas sectoriales no pueden ser entendidas en el sentido de que imponen una confidencialidad absoluta, una confidencialidad iures et de jure de cualquier información, sino que han de ponderarse tanto con el interés público que pueda tener acceso a la información como con los eventuales intereses particulares de los afectados. Y también dejó claro que su aplicación ha de acomodarse al marco general de la Ley de Transparencia. Pero posteriormente,
en el año 22 y 23 han recaído varias sentencias en las que parece haber modificado su criterio, ya que en esos concretos casos enjuiciados confiere carácter absoluto a determinadas reservas específicas de confidencialidad contenidas en leyes sectoriales y concluye que desplazan por completo la ley de transparencia. No queda tan claro como en la jurisprudencia anterior, pero al menos así es como lo ha entendido la Audiencia Nacional, que ha revocado la jurisprudencia anterior en la que se negaba el carácter absoluto de las reservas de confidencialidad, y en las últimas sentencias de la Audiencia Nacional se está denegando íntegramente el acceso a la información en todos los casos en los que existe una reserva establecida en una ley sectorial. Bien, no hace falta que me extienda a exponer las gravísimas consecuencias que, de consolidarse esta interpretación, se derivarían para el derecho de acceso a la información pública, porque no solo se vería sensiblemente reducido en su ámbito material al excluirse por entero la posibilidad de acceder a todas aquellas informaciones sobre las que exista una cláusula de confidencialidad, sino que además se generaría un incentivo lo que generaría un grave riesgo de progresiva jibarización del derecho, porque irán apareciendo nuevas reservas sectoriales con las que se persiga blindar férreamente determinadas informaciones frente a las solicitudes de acceso. Y ya tenemos en los 2 últimos años 2 ejemplos de introducción de cláusulas sectoriales con esta finalidad, ¿no? Claro, si recordamos la teoría del contenido esencial de un derecho, que como los juristas aquí recordarán que se significa con la alcachofa, ¿no? Y si le vamos quitando hojas, cuando deja de ser una alcachofa, o también otra doctrina alemana del salchichón, ¿no? Vamos quitando rodajas y rodajas y en qué momento sigue siendo un salchichón. Pues es que yo veo aquí un gravísimo riesgo de que por la introducción de cláusulas sectoriales, si se interpretan con una exclusión de carácter absoluto, pues le vayamos quitando rodajas al salchichón o vayamos desmembrando la alcachofa del derecho de acceso a la información pública. Y nosotros, claro, en el Consejo somos muy conscientes de ello. Seguimos defendiendo que la única interpretación que permite lograr una concordancia práctica, es decir, un equilibrio razonable entre el derecho de acceso a la información pública y la protección de determinados bienes jurídicos por medio de la confidencialidad de las informaciones, protección que es necesaria, ¿no? Pero la única posibilidad es defender la interpretación que no confiere un valor absoluto a estas cláusulas de reserva. Es decir, tal como se venía diciendo en la jurisprudencia del Tribunal Supremo de los años 20 y 21, que a su vez está inspirada en la doctrina establecida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso Baumeister. Y de ahí que hayamos presentado los correspondientes recursos de casación frente a las decisiones de la Audiencia Nacional en esta materia, y nos congratulamos de que 2 de ellos ya han sido admitidos por el Tribunal Supremo, por lo que confiamos en que el Tribunal Supremo pronto clarifique esta cuestión. Bien, como pueden ver, son muchas y muy diversas las cuestiones que suscita el límite de la confidencialidad, y lógicamente hoy no las vamos a abordar todas, ¿no? Pero sí vamos a tratar algunas de las más relevantes, y para ello contamos con 3 ponentes de excepción. Las 3 atesoran una larga trayectoria profesional y unos conocimientos no solo teóricos, sino también prácticos en esta materia. Les agradecemos mucho que hayan encontrado tiempo para compartir hoy con nosotros sus reflexiones. Y sin más preámbulos, les voy a ceder la palabra por el orden que estaba previsto,
con una breve presentación, porque si tuviera que presentar a las tres con todos los méritos y todos los ítems que están en sus currícula, agotaría todo el tiempo, ¿no? En primer lugar va a intervenir Patricia María Font. Patricia pertenece al Cuerpo de Abogados del Estado desde el año 2009. Ha desempeñado diversos puestos de responsabilidad dentro de la Administración General del Estado, como abogada del Estado, en la Agencia Española de Administración Tributaria, donde ha sido jefe adjunto de la Subdirección General de Asuntos Consultivos y Contenciosos. Ha sido abogada del Estado ante la Audiencia Nacional y desde el año 2022 es la jefa de la asesoría jurídica de la CNMC. Adelante, Patricia, cuando quieras. Muchas gracias, José Luis, por la introducción y bueno, sobre todo por haberme llamado, ¿no? Y también a Marta, que está por aquí, yo creo que es la que se puso en contacto para que esté yo aquí. La verdad es que muchísimas gracias, me parece una iniciativa muy buena y la verdad es que con temas muy, muy interesantes. Entonces, bueno, no me quiero extender mucho. Como dice aquí el título, se trata de abordar un poco desde una triple perspectiva, ¿no? Lo que vamos a ver hoy, las cláusulas de confidencialidad como límite al derecho de acceso. Entonces, bueno, yo había preparado una ponencia que es un poco larga, pero la puedo resumir sobre la marcha perfectamente, un poco viendo la perspectiva de la CNMC, ¿no? Como regulador y sin olvidar también la parte de competencia. Sabéis que la CNMC, bueno, es un súper regulador, por lo menos a día de hoy sigue siéndolo, y entonces viene la parte de energía, ¿no? Con los sectores regulados de energía, telecomunicaciones también, audiovisuales, postal, transporte y luego la parte de competencia. Entonces la competencia tiene que velar porque exista competencia en todos estos sectores. Entonces, bueno, como introducción y por lo tanto para todos los ámbitos de la CNMC, yo diría que por supuesto que es un sujeto obligado, ¿no? Por el artículo 2.1c, creo que es el que encaja ahí en la ley de transparencia y bueno, así se dice, también el artículo 5 de esa ley, pero tiene un régimen de publicidad más amplio. Yo diría que es uno de los organismos, a lo mejor en este caso autoridad administrativa independiente, que tiene un régimen más exigente porque tiene esa publicidad activa del capítulo segundo, el título primero de la ley, y luego tiene un régimen específico al que hace referencia ese artículo 5, que en el caso de que exista, pues debemos remitirnos a él, y bueno, sería el artículo 37 de su ley de creación, que esa es la que obliga a publicar todos los actos de la CNMC en cada uno de sus ámbitos, o sea, en el ejercicio de sus funciones, en aplicación de las leyes, todos los actos, informes, resoluciones que dicte, una vez se disocian los datos personales y se resuelve sobre la confidencialidad de su contenido, pues tiene que estar publicado. Entonces, bueno, habla pues desde las reuniones que se tienen con las empresas hasta los acuerdos, los informes económicos sectoriales, por supuesto el funcionamiento de la comisión, las resoluciones que ponen fin a los procedimientos, ¿no? Entre otros los sancionadores, los acuerdos de medidas cautelares, los acuerdos de inicios de expedientes de concentración, de control de concentraciones, bueno, el plan de actuaciones, la memoria, todo se tiene que publicar. Entonces, bueno, estos son unos ejemplos que los paso muy rápido. Si lo veis, pues tiene su portal de transparencia y dentro de ello hay un aspecto en concreto que es el derecho de acceso a la información pública. Y bueno, además en la web pues está el registro de reuniones con empresas, como he dicho, el de los grupos de interés, el buscador de decisiones y la CNMC Data y panel de hogares. Bueno, CNMC Data es un portal de datos abierto que está accesible al público y es como una especie de plataforma centralizada de ese tipo de datos que es totalmente reutilizable y bueno, se puede distribuir libremente con sujeciones sociales a las condiciones de uso y se actualiza. Perdón. Se actualiza cada vez que llegan conjuntos de datos, o sea, es dinámico y se va mejorando el portal. Y luego el panel de hogares, que no sé si lo tengo por aquí, esto es un ejemplo, por ejemplo, de las reuniones con empresas. Perdón, este es un buscador de decisiones y se ve, por ejemplo, desplegado todas las materias que hay, decisiones del Consejo. Este es un ejemplo de CNMC Data en el ámbito de telecomunicaciones y sector audiovisual, ¿no? Y lo que decía, también tenemos el panel de hogares, que no sé si tengo algún ejemplo de ello, que son datos multisectoriales que hacen, pues, bueno, se obtienen a través de encuestas a consumidores individuales y a hogares y también pues a
a lo mejor incluso mediante la recogida de facturas, o sea, lo que son encuestas, resultados de las encuestas que indican pues los usos de bienes, de equipos, los gastos, los consumos, los hábitos, ¿no? Pues todo eso está publicado. Estos son, como digo, ejemplos a modo de introducción. Este es un ejemplo de un expediente en el estado en el que están, una concentración en concreto. Aquí se ven las resoluciones de concentración, ¿no? Podemos ver incluso estas son resoluciones de sancionadores, perdón, que están todas publicadas, no solo la reseña. Aquí son de concentraciones, por ejemplo la del BBVA y Sabadell, pues se ve que se acordó su pase a segunda fase en el 12 de noviembre y demás. Entonces, bueno, como continuación de la introducción, yo no dejaría de decir que, claro, nuestro régimen en específico, lo que es esencial, y estoy mirando tanto para sectores regulados como para competencia, ¿no? En competencia estará la Ley de Defensa de Competencia, sus artículos 42 y 43, que luego hablaré de ellos, pero hay que tener en cuenta también ese artículo 37 que he dicho antes de la publicidad y el artículo 28.2 de la Ley de la CNMC. Lo importante es partir del concepto de interesado en la instrucción de un procedimiento. Conforme a la Ley de 39/2015, insisto, o en el caso de expedientes de competencia de la Ley de Defensa de la Competencia, si son conductas pues de las prohibidas en los artículos 1, 2, 3, porque hay expedientes que se rigen que no son esas conductas que se rigen por la Ley 39/2015. Entonces esa es la parte de la que se basa, o sea, se tiene que ser interesado. Además, como digo, esa transparencia, la parte correlativa sería la confidencialidad, ¿no? Que es lo que da título a la ponencia de hoy. Entonces no podemos estudiar la publicidad o el régimen de publicidad de la CNMC sin tener en cuenta el carácter confidencial de su información, que está previsto en carácter general en el 28.2 de la Ley de Creación, que es que te dice que la CNMC velará por el carácter secreto y lo salvaguardará, mejor dicho, el carácter confidencial de aquellas informaciones que por estar sometidas al secreto comercial, industrial o estadístico, pues sean confidenciales. Entonces solo podrán ser cedidos a ministerios, a administraciones autonómicas, a la Comisión Europea, a autoridades de los Estados miembros en el ámbito de sus competencias o en el seno de un procedimiento judicial en curso. Y esto, en teoría, desplazaría, ¿no? Y se aplicaría supletoriamente en lo que no esté regulado aquí, la ley de transparencia. Antes de meterme a casos concretos, he preparado estos gráficos que realmente lo que hacen es, pues desde que se crea la CNMC, ¿no? Desde el 2014, un año después, en los últimos 10 años, hemos recopilado 965 resoluciones nuestras en solicitudes de acceso a la información pública, que es nuestra referencia, ahí lo veis, AIP, y a ver, el 70% han sido de estimación, o sea que en el fondo yo diría que que lo que voy a contar luego no es lo normal, o sea, funciona y muy bien, yo creo que se está aplicando bien y ese es el resultado, ¿no? De hecho, desestimaciones son el 5%. Luego, resoluciones que no hayan sido satisfactorias para el interesado y que se haya interpuesto el correspondiente reclamación ante el Consejo, nos salen desestimatorias del Consejo, es decir, que confirma nuestro criterio el 32% y que estime por motivos formales el 26%. Por motivos formales normalmente ha sido porque no hemos resuelto en tiempo y forma, pero en cuanto al fondo confirma el criterio de no acceso a la información, o sea, nos sigue siendo favorable, ¿no? En este sentido, y nos encontramos con unas estimaciones del 15% realmente de esas resoluciones. Entonces, aquí no he hecho gráfico de lo siguiente porque no era muy representativo, pero sí que existe, y no puedo dejar de decirlo, casos en los que ha habido recurso, ¿no? Ante contencioso administrativo, bien por parte del interesado o por parte de la CNMC. Son solo 8, han salido 8 estos últimos 10 años y 3 por parte de la CNMC, de los que luego voy a contar alguna cosa importante, como que da un poco de una visión, ¿no? del criterio que tiene, o por lo menos de lo que yo considero en mi experiencia, ¿no? de estos 2 años que llevo en la CNMC. Entonces, pues bueno, concretamente de los que están, de los recursos interpuestos por el particular, por el interesado, uno ya está finalizado, ha recaído sentencia y es un caso en el que la sentencia en concreto, que es del juego de lo contencioso, confirma el criterio de la comisión de no dar acceso a la decisión por la que la comisión manda un expediente de competencia a Bruselas, a la Comisión Europea. Se pedía el acceso de esa decisión, del contenido y de la respuesta de la comisión. Entonces aquí se cita una sentencia del TJUE de 2015, de 12 de mayo, y no se reconoce ese derecho de acceso. Y luego los otros 4 serían recursos que están todavía en fase judicial, no ha recaído sentencia, pero una de ellas, desde luego, o sea, en estos casos sí que nos ha dado la razón el Consejo, y es lo que está recurrido, insisto,
pedía acceso a las informaciones previas del interesado en un procedimiento de sancionador de competencia. Entonces, claro, el criterio que nosotros tenemos aquí es que no hay interesado, o sea, no hay interesado, no se da acceso en las instrucciones previas, no se admite, ¿no? Partiendo de la base, nosotros consideraríamos que no es un procedimiento administrativo stricto sensu. Entonces, en este caso, yo creo que el Consejo considera que si se ha dado información mínima imprescindible para tener conocimiento de los motivos que llevaron a la incoación del procedimiento y en la resolución final del procedimiento, que también se dio, o sea, la resolución y el acuerdo de incoación era suficiente. Y luego, bueno, hay alguno más, quizá a lo mejor pues merece la pena mencionar este otro que está también en fase judicial, en el que se solicita por el interesado acceso bueno, se pedía una certificación con muchos extremos de todas las sesiones y de una sala de supervisión regulatoria en la que se pedía información de un expediente en concreto y todo el proceso de deliberación. Bueno, pues aquí también se denegó el acceso. Y aquí se acudía a una sentencia de la audiencia que luego es confirmada por el Supremo, del 17 de enero de 2020, en la que decía que, bueno, de la misma manera que, por ejemplo, se puede pedir acceso a una recusación y se denegó, se pedía un certificado, en un caso, esto era de Repsol, una certificación de diversos extremos de una recusación en relación a un determinado expediente y no se dio acceso ni a eso, ni al proceso de toma de decisión, ni a la decisión del Pleno del Consejo, pues en este caso de la CNMC, pues tampoco se extrapola y se aplica ese supuesto a este otro caso. Entonces, bueno, eso es por contar algunos de los casos que tenemos pendientes de, como digo, de sentencia. Y luego, también quería decir que, bueno, hemos dicho el criterio de las diligencias previas en los expedientes. Normalmente, estoy ahora pensando en competencia y ya lo adelanto porque si no luego a lo mejor se me olvida, si están en tramitación los expedientes sancionadores, no se suele dar acceso porque está en fase de elaboración. Se espera que recaiga resolución y se da a conocer la resolución. Si están terminados, sean o no interesados en el procedimiento, si la información es confidencial, pues por supuesto. Pero son pocas las solicitudes que nos encontramos en las que haya un procedimiento sancionador en curso y se pida información, se pida acceso al expediente. Pero bueno, sobre esto luego voy a volver. Y ya está. Y si están en fase judicial, pues se dice que realmente lo tendrían que pedir ante la audiencia o donde sea el tribunal en el que se esté llevando ese pleito. Y no quiero dejar de decir una cosa muy importante, y es relacionada con el concepto de interesado. Cuando se admite la personación en los tribunales de terceros que no han sido interesados en el procedimiento sancionador. Entonces, esto es esencial porque, bueno, a veces se admite, a veces no, normalmente sí. Pueden decirlo, ¿no?, que es para acceder a información y ejercer una posterior acción de daños, pero nosotros no dejamos de decir, si se nos da la oportunidad de hacer alegaciones, que realmente aquí, bueno, en virtud del artículo 28.2 de nuestra ley, se ha hecho una valoración circunstanciada por parte de la CNMC del carácter confidencial de todos y cada uno de los documentos de ese expediente, pero no solo de eso, sino desde la perspectiva de los que eran interesados en ese procedimiento. De tal manera que esas decisiones de confidencialidad, si luego van a la sala de la audiencia en un expediente, no porque se remite y se ha admitido la personación de ADIF, por ejemplo, que este es el caso al que me estoy refiriendo, que no ha sido tercero en el procedimiento de la CNMC, esa valoración desde el punto de vista de la CNMC de acceso de ADIF a esa información no se ha hecho. O sea, ya tiene que ser eso responsabilidad de la audiencia en el caso de que se admitiera, ¿no?, esa personación, porque nosotros no la hemos hecho, ni esa ni del resto de la información no confidencial desde la perspectiva de su acceso, porque no cabe descartar que puede haber dentro de la información no confidencial, alguna a la que tampoco podría acceder analizándolo desde su perspectiva. Entonces, bueno, esto era una cosa que quería comentar. Y luego, entrando ya un poco a la parte de los sectores regulados, bueno, es que precisamente yo, por la experiencia que tengo en este ámbito, no hemos tenido problemas. O sea, realmente, pues, bueno, los retos específicos que pongo aquí son los que, a través de la obligación de la publicidad activa y de nuestro régimen, se intenta, pues, un poco atajar, ¿no?, los mercados que derivan de monopolios públicos, existencia de empresas dominantes. Bueno, aquí de ahí está la conducta prohibida del artículo 2 de la Ley de Defensa de la Competencia, ¿no?, el abuso de posición dominante, cuando una empresa tiene, pues, una cuota de mercado significativa o total en un determinado mercado y hace un uso abusivo de ella. Pero bueno,
luego habrá situaciones en las que inevitablemente pues existe cierto mercado oligopolístico, ¿no? En el ámbito pues, no sé, del transporte de energía eléctrica, de gasoductos, oleoductos, de infraestructuras ferroviarias, de carreteras y demás. Y aquí todas estas, por eso pongo aquí industrias de red, gatekeepers, tienen en común pues eso, que se les llama industrias de red, ¿no? En todo este ámbito, y son como los guardianes de acceso. Entonces, estos son los retos que hay que intentar atajar a través del cumplimiento de las obligaciones de transparencia. Entonces, se puede dividir entre el deber de transparencia entre los agentes. La CNMC tiene que velar por garantizar esa transparencia en los mercados y entre los agentes, ¿no? Pues para asegurar una competencia efectiva y un funcionamiento eficiente del mismo y beneficiar en última instancia a consumidores y usuarios. Y está prevista en todos los ámbitos. Aquí he puesto solo este ejemplo. En la propia ley de creación está desde el punto de vista ferroviario, ¿no? Salvaguardar la pluralidad de la oferta en la prestación de los servicios sobre la red ferroviaria de interés general, pero al mismo tiempo velar porque estos servicios se presten en condiciones transparentes y no discriminatorias. Lo mismo para el sector eléctrico y el sector del gas, y la Ley General de Telecomunicaciones, por ejemplo, también lo dice para los operadores que han sido declarados con peso significativo, entre otros, ¿no? Y no puedo dejar de mencionar también en este ámbito de promocionar o garantizar la transparencia entre los agentes las normas o las directrices horizontales, ¿no? Ya más coloquialmente de la Comisión Europea sobre los acuerdos de cooperación horizontal, que las últimas yo creo que son de junio, sí, del 2023, se aplican desde el 1 de julio y bueno, aquí pues es una actualización del reglamento de exención por categorías en el ámbito de I+D y de acuerdos de especialización, y ya es como una guía de autoevaluación para las empresas para que vean hasta qué punto estos acuerdos horizontales, ¿no? Entre competidores, que no tienen por qué ser contra su competencia, pueden llegar a serlo, ¿no? Entonces pueden facilitar comportamientos colusorios o incluso, como dice aquí, la exclusión en el mismo mercado o en otros relacionados, siempre que un competidor no se encuentre en una situación de desventaja competitiva respecto de las otras empresas que sí que han participado en ese intercambio de información. Si esa información encima es estratégica, ¿no? Tiene una importancia o es sensible comercialmente hablando, pues y afecta a una parte considerable del mercado, pues lo más probable es que acabe siendo una conducta restrictiva de la competencia. Como ejemplos activos, ¿no? de velar por ese cumplimiento de las obligaciones de transparencia, aquí tengo dos ejemplos de expedientes que ya han sido se han resuelto y están publicados. Una sanción a DIF por no facilitar de manera simultánea a todos los operadores la información de la fecha definitiva del traslado de la cabecera de servicios de Renfe Madrid-Valencia, ¿no? Se informó antes a Renfe, 21 días antes, que al resto de operadores. O luego el caso de Telefónica por no facilitar a la CNMC, por ejemplo, con la antelación mínima de 6 meses, ¿no? Pues la información sobre los cambios en el diseño de su red de acceso. Ni a la CNMC ni al resto de operadores. A la CNMC mal y tarde se le acaba comunicando, pero en ningún momento se comunica a terceros operadores, ¿no? Y la contrapartida de ese deber de transparencia, como decíamos, será la obligación de confidencialidad. Entonces, bueno, la obligación de confidencialidad precisamente está para evitar, por lo menos en sectores regulados, estos riesgos que pongo aquí, ¿no? Las ventajas competitivas artificiales, bueno, el secreto comercial o industrial que no quede afectado, distorsiones en el mercado o concertación entre agentes, que al final es lo que puede dar lugar pues, a las conductas colusorias. Entonces, bueno, desde el punto de vista normativo, citar estos ejemplos que pongo, la directiva que aprueba las normas de régimen, las normas comunes para el mercado interior en materia de electricidad, donde impone obligaciones a los propietarios de los gestores de redes de transporte, que deben de pues preservar ese carácter confidencial de la información, que sea sensible a efectos comerciales, pero por otro lado tiene que haber un equilibrio, ¿no? Con publicar la información mínima necesaria para que la información sea, o mejor dicho, el funcionamiento del mercado efectivo, ¿no? Eficiente y una competencia efectiva. Tenemos también el ejemplo en la ley del sector eléctrico, que dice o impone estas mismas obligaciones respecto a las sociedades reguladas, que realizan actividades, mejor dicho, reguladas, así como a sus trabajadores o a las comercializadoras, o sea, en todos los ámbitos. E incluso, volviendo a las directrices horizontales, se dice que este intercambio de información también puede producirse en el contexto de iniciativas reguladoras. Entonces aquí es muy importante saber que si son la ley o las administraciones las que incentivan a las empresas para que intercambien información, como se está incentivando la coordinación de comportamientos, podría haber una conducta restrictiva de la competencia. O sea, el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sigue siendo de aplicación, no se pueden eludir estos requisitos y lo que tendrá que hacerse es restringir este intercambio de información a la mínima indispensable exigida por la normativa e incluso aplicar cautelas, ¿no? Cuando se trate de información comercial confidencial. Esto es importante porque, claro, al dar mucha publicidad o transparencia de los intercambios de información entre competidores,
puede facilitar, como digo, la coordinación de comportamientos entre las empresas coordinados y dar lugar a conductas restrictivas de la competencia. Entonces es casi preferible que tenga menos, darle menos transparencia. Es decir, como dice ahí el párrafo que he puesto, el 424 de las directrices horizontales, es menos probable que tenga efectos restrictivos sobre la competencia un intercambio de información que contribuya poco a la transparencia en un mercado determinado que un intercambio de información que aumente aparentemente, ¿no?, la transparencia. ¿Y eso cómo se va a determinar? Pues hay que hacer una combinación del análisis, los estándares de transparencia o cómo queda modificado ese estándar con el comportamiento de coordinación entre las empresas. Y pone aquí que es más probable que los intercambios de información en oligopolios restringidos provoquen más efectos restrictivos sobre la competencia que los intercambios que se realicen en un mercado fragmentado, ¿no? Y ya por último, respecto de sectores regulados, sí que quería mencionar que hay normativa específica con un plus todavía más de restricción, ¿no? O de obligaciones de confidencialidad, que es el SIPS, el Sistema de Información de Puntos de Suministro, que no voy a explicar su régimen aquí, pero es una base de datos de las distribuidoras que facilitan el cambio de suministro y también garantiza la integridad de la información. Tiene su regulación en gas y en electricidad, en los reales decretos respectivos, una obligación de confidencialidad que es prevista legalmente e incluso hasta el punto de que algunos datos son confidenciales para la propia CNMC. Entonces, hasta aquí un poco unas pinceladas sobre los criterios en el ámbito de sectores regulados que yo considero que no, o que por lo menos no han dado muchos problemas, ¿no?, desde el punto de vista del tema de la ley de transparencia. Sí que quería mencionar el ámbito de la competencia, ¿no?, y de los procedimientos, los expedientes que se llevan aquí. Nosotros partimos de la base, y este es nuestro criterio, de que se aplica a la CNMC la disposición adicional primera, punto segundo, porque existe un régimen específico y en este caso se aplica, que es específico y especial y distinto del régimen general de acceso a los archivos y demás de la ley 39. Y en ese sentido, como dice la disposición, si existe y hay un régimen de acceso con unos límites específicos y demás, se aplicaría y se desplazaría la aplicación de la ley de transparencia. Existen estas sentencias que ha mencionado José Luis antes, de los años 2020, 2021, a nosotros nos viene fenomenal porque son todas las que reconocen el carácter transversal y básico, ¿no?, de la ley de transparencia, en el sentido de que además complementa otras normas, pero en la medida en que exista una materia que por su especificidad necesita de un régimen específico, puede ser una regulación autónoma, completa, con sus propios procedimientos, excepciones, finalidad o sujetos interesados, totalmente distinta del régimen general, o puede ser parcial, puede no ser una regulación cerrada o una regulación sistemática o global, sino en diferentes sectores, algunas disposiciones que a lo mejor estaban vigentes antes de que entrara en vigor la ley de transparencia y que en este caso, en la medida, normalmente si suelen tener límites, ¿no?, al derecho de acceso, o sea, sería la regulación propia, en la medida en que es específica se aplicaría y luego ya en todo lo que no fuera regulado por esa normativa se aplicaría la ley de transparencia. Entonces, la sentencia del 10 de marzo de 2022 también dice esto, y esto también lo hemos invocado nosotros. Es importante tener en cuenta en materia de competencia los artículos, además de los generales, ¿no?, del 28.2 de nuestra ley de creación de la CNMC y del 37, ¿no?, de la publicidad y la confidencialidad, los artículos 42 y 43 de la ley de defensa de la competencia. El 42 es el que señala que en cualquier momento la CNMC puede, de oficio o instancia de parte, mantener, ¿no?, declarar el carácter secreto de los datos o documentos confidenciales del expediente y formar una pieza separada con ellos, ¿no?, con las excepciones previstas en esa norma. Y el artículo 43 es el relativo al deber de secreto, o sea, es el que señala que todos los que tomen parte en el procedimiento y conozcan de información que la CNMC obtiene en el ejercicio de sus funciones, bien porque participan en la tramitación, bien por sus oficios o sus cargos, deben guardar el secreto, incluso cuando cesen en sus funciones, pero también quien acceda a esos documentos interviniendo como parte. Esto es muy importante, luego vuelvo sobre ello. Entonces, cualquiera, ¿no?, y incluso información confidencial u otra información de la que hayan tenido conocimiento, dice ahí el artículo 43, y se prevé como una falta disciplinaria grave, además de las responsabilidades penales o civiles que pueda haber. Entonces, esto es importante porque, cito ahí también una guía, la guía de la CNMC sobre el tratamiento de la información confidencial de 4 de junio del 2020, que, hace referencia a la ponderación de derechos e intereses, a los criterios para valorar la confidencialidad y recomienda hacer este triple análisis de secreto comercial, que ha tenido difusión entre partes, que son necesarios para fijar los hechos o entender el análisis y la valoración objeto del procedimiento. Pero lo que yo quería decir es que esta previsión
era acogida por el Consejo por el Consejo de Transparencia, hasta el punto de que, bueno, hay resoluciones, son antiguas ya, del 25 de agosto del 2017 y algunas otras donde reconocen, ¿no?, el carácter de información reservada de la información obtenida por la CNMC en el ejercicio de su actividad inspectora por expreso mandato legal. Y de hecho cita jurisprudencia en el ámbito tributario que consideraba aplicable a nuestro caso. Pero claro, yo creo que luego, a lo mejor a raíz de otras sentencias que ha citado antes José Luis, o a lo mejor el caso de algún otro sector, ¿no? Pues ha hecho cambiar un poco el criterio, por lo que yo percibo, pero a mi modo de ver, a lo mejor entendido de una manera diferente lo que nosotros interpretamos o cómo nosotros interpretamos la Ley de Defensa de la Competencia y este régimen de acceso. Por un lado, porque alguna vez se nos ha citado esta sentencia del Tribunal Supremo de 8 de marzo de 2020, ¿no?, que recoge ese pronunciamiento de la del TJUE de 19 de junio de 2018 y realmente no es incompatible con el funcionamiento, con la interpretación que hace la CNMC, porque se está refiriendo, o sea, cuando dice que la prohibición general de divulgación de información que se considere confidencial y que hace referencia a que hace referencia la directiva, tiene que ser información pública y o mejor dicho, información no pública y cuya divulgación afecta a los intereses de la persona física o jurídica que facilitó la información. Entonces, esto va de la mano de intentar analizar un poco la naturaleza, ¿no?, las circunstancias del expediente de que se trate. Estoy pensando ahora en uno de esos casos en los que tenemos interpuesto el recurso, ¿no?, porque como digo eran tres, bueno, pues uno en concreto se solicita, ¿no?, el acceso a la documentación del expediente que no tenga carácter confidencial y bueno, realmente si proviene de un cártel, ¿no?, con lo que eso supone, con el intercambio de información sensible y que tiene efectos para manipular, por ejemplo, el mercado, pues a lo mejor es un poco difícil hacer la valoración general de decir, bueno, es que como no consta un acuerdo general de confidencialidad expreso de todo el expediente no puede ser confidencial y por lo tanto de ese acceso al conjunto del expediente, ¿no? O hágase esa labor de diferenciar la parte confidencial que ya está hecha previamente porque se ha hecho parcialmente porque se ha publicado la resolución. Es cierto que existe una resolución pública, claro, si tiene obligación la CNMC de hacer una versión pública y publicarla, y eso ya es una tremenda labor de confidencialidad, pero o sea, de deslindar la confidencialidad y la no confidencialidad del contenido, y está disponible en la web, pero eso precisamente da una pista de que no toda la información es pública de ese expediente y de que si se divulga va a perjudicar, ¿no?, a las empresas, al mercado en su conjunto, etcétera. Que no es pública está claro, porque si no, no se habría hecho la versión pública de la resolución ni hubiera habido una solicitud de transparencia, pero también es que es un expediente donde la información ha venido de inspecciones a las empresas consiguiendo información sensible que las empresas no quieren que vean otros competidores, que tiene totalmente componentes estratégicos, financieros, técnicos, ¿no?, de cara a la contratación con las administraciones públicas y desde luego el hecho de que hayan compartido, mal compartida esa información o parte de ella para dar lugar al cártel, pues precisamente por eso se ha sancionado, pero no es incompatible con que sea perjudicial que se divulgue el resto de la información. O sea, no se alcanza a entender cómo divulgando ese resto de información confidencial podría intentar evitarse ilícitos de este tipo, ¿no?, en materia de la competencia en el futuro. Y claro, y a lo que me refería antes, se nos puede decir, bueno, es que por haberse publicado la resolución en la web, pues ya se ha hecho una labor previa de deslinde de confidencialidad. Sí, pero estamos hablando, en este caso en concreto, son expedientes pues de más de 100.000 folios y aunque es una labor increíble, ¿no?, la elaboración ya de la versión pública de la resolución, que ya son más de 150 hojas, claro, es que es un 0,15% del expediente, o sea, no es que quede muy poco trabajo por hacer, que no vaya a costar, que no vaya a paralizar a la CNMC en el ejercicio de sus funciones. Es que si hay que elaborar una versión pública paralela, accesible y universal del expediente, la CNMC colapsa. Entonces, bueno, eso respecto al punto de vista del artículo 42 y 43 es su interpretación, ¿no? Se puede pensar, no, es que es un único expediente, está fácilmente identificado, está en poder de la CNMC, a lo mejor literalmente no cumple esos requisitos del criterio de reelaboración, ¿no?, del Consejo de Transparencia, pero realmente es que no está en disposición de hacerlo, ni tiene recursos técnicos ni humanos. Entonces, a lo mejor hay que hacer de otra manera la confidencialidad de los expedientes desde el principio, pero tal y como está ahora funcionando, que es lo que yo cuento, ¿no?, lo que conozco, es imposible.
Entonces, pues bueno, como digo, tiene un régimen de publicidad la CNMC muy exhaustiva, tiene la obligación de publicar las decisiones del Consejo, de todas y cada una de las decisiones que toma, entre otras las resoluciones, pero lo que no tiene obligación, porque esto no lo ampara, creemos, ni la ley de transparencia ni la ley de la CNMC, es que exista una obligación de elaborar desde cero, porque es lo que supondría, por lo menos en este caso, una versión pública o accesible al público general o de acceso universal de todo el expediente, de todos y cada uno de los documentos, ¿no? Esa obligación como tal no existe. Es más, el artículo 42 habla de que se podrá declarar, eso es una facultad, y si se declara, además, la confidencialidad será con el ámbito restringido del propio procedimiento sancionador, es decir, de cara a los interesados en ese procedimiento para salvaguardar su derecho de defensa. Es decir, como dice la guía del 2020 que citaba antes, incluso si esa información confidencial, o mejor dicho, si hay información que no se declara confidencial, no por eso va a ser pública. Eso no significa así, o sea, no se saca esa conclusión así de automáticamente. Y por otro lado, bueno, o sea, yo creo que sería una labor muy compleja, como ya he dicho, ¿no? Que sería inviable, bueno, incluso podría considerarse abusiva en el sentido de que aparentemente puede ser legal, pero si llega un momento en que distorsiona la finalidad de la ley de transparencia y se extralimita y excede de las funciones de la CNMC, pues sí que podría considerarse una solicitud por parte del interesado abusiva, ¿no? O sea, ya es compleja la labor de la Dirección de Competencia de deslindar la confidencialidad de documentos respecto de unas empresas respecto de otras en el mismo expediente, empresas que a lo mejor han, como digo, compartido información que no debería haberse compartido, como para que esa falta de confidencialidad se extienda al público en general. Y luego, del artículo 43, que lo he dicho antes, sí que quería señalar que tenemos que tener en cuenta el alcance que tiene el 43 de la Ley de Defensa de Competencia, que no es solo personal empleado de la CNMC, como a lo mejor podría parecer el antiguo régimen de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ¿no? Bueno, ahora vuelvo a esto, pero en este caso se está refiriendo a personas que tengan, o el deber de secreto que tienen que guardar las personas que conozcan de expedientes porque participan en la tramitación de los mismos por razón de su cargo o función o que intervengan como parte. Por lo tanto, el ámbito subjetivo es mucho más amplio y el objetivo también, porque te habla de la información confidencial y de otra información de la que hubieran tenido conocimiento. Entonces, es muchísimo más amplio. Y esto es importante, creo que la pongo por aquí, la sentencia 16 de noviembre del 2022 del Supremo, porque, bueno, se refiere al caso de la CNMV, pero claro, es que está haciendo referencia, no es incompatible con lo que está haciendo la CNMC, porque es que es totalmente diferente el régimen de acceso que existía entonces, en la época de la sentencia, porque se está refiriendo a un artículo que era el 248 de la Ley de Mercado de Valores, donde hablaba de personal de la CNMV, o sea, iba dirigido, se hablaba hasta del Código General de Conducta del Personal, o sea, era un reglamento interno. De hecho, el que hace referencia al artículo 248 es el reglamento del régimen interior, y en ningún momento hablaba de otro ámbito. Entonces, claro, un reglamento de carácter interno no tiene efectos ad extra, no es un instrumento adecuado para regular con efectos hacia afuera y invocarle a terceros lo que es confidencial y lo que no, pero es que en el caso de la CNMC está previsto en una ley el alcance ad intra, o sea, y también ad extra, es que es a todo tercero ajeno al expediente que tenga acceso a la información. Y es en ese sentido como lo tenemos. Vale, muy bien, en 3 minutos acabo ya. Que es en ese sentido como debe, a nuestro entender, ser interpretado. Y por lo demás, pues nada, o sea, yo creo que ya lo único que quería decir es que el régimen de acceso a las fuentes de prueba, que esto también puede ocurrir, o sea, en los expedientes de competencia no puede desconocerse que tiene información pues muy valiosa para los que quieren interponer acciones de daños, sobre todo si han sido acciones follow-on, ¿no? Que ha habido una resolución previa, en este caso de la CNMC, y bueno, en este caso hay un régimen de acceso específico, que es el artículo 283 bis a K de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y ese es el que se tiene que seguir. Y por lo tanto quedar desplazada la aplicación de la ley de transparencia. Por supuesto, no es un régimen de acceso ilimitado, o sea, tiene que haber unos criterios de interés legítimo, de información relevante, de supletoriedad, o sea, que las partes en un procedimiento de reclamación de daños piensen que para la viabilidad de la acción es importante tener esa información. Entonces puede el juez, y siempre dando oportunidad de intervenir a la CNMC, ordenar a la CNMC que exhiba esos documentos, ¿no? Entonces, esto es tarea de los juzgados de lo mercantil. Si no se aplica esto, los juzgados de lo mercantil no pueden valorar, no pueden hacer su trabajo. Quedaría vacío de contenido, ¿no?, esta previsión normativa, porque no pueden decidir qué es confidencial, qué no, o a qué información pueden acceder, y tendrían que dar como libre acceso a todo el expediente o remitirles a que lo pidan por la ley de transparencia, ¿no?, a los interesados. Entonces, pues bueno, esto también me parecía importante. Y luego ya aquí lo que hago es una recopilación de las particularidades de los expedientes sancionadores, simplemente señalar el de las herramientas utilizadas en las inspecciones,
que este es otro caso que tenemos también con recurso pendiente. Y bueno, aquí es que yo creo que el Consejo nos da la razón en el tema de que no se puede, o sea, desvelar las herramientas informáticas que se utilizan en las inspecciones de las empresas sería desvelar el modus operandi, pero luego ya saber qué tipo de sanciones, qué tipo de información se ha obtenido con esas herramientas. Es imposible, o sea, la CNMC no tiene rastro informático, ¿no? Bueno, aquí cito las sentencias que no me voy a detener y el auto del Supremo y la sentencia 14 de abril del 2023 de la audiencia, donde explica muy bien el proceso de filtrado de la información. No toda la que se coge es la que luego se usa, eso requiere un control visual del inspector, puede haber una mezcla y una combinación de dispositivos, o sea, es imposible saber con qué dispositivo, en el caso concreto, se ha obtenido qué información. Y sí que se me olvidó decir, en el caso de la acción de daños, que no podemos decir que quede limitado solo a los casos en los que se señale expresamente que se va a ejercitar una acción de daños, como por cierto ocurre en el tercero de los casos que tenemos como recurso pendiente, contencioso administrativo, sino que pendiente de resolución, sino que la CNMC no está en posición de conocer esa información porque no tiene por qué estar motivada una solicitud de acceso. Entonces yo creo que bastaría la idoneidad de esa documentación, ¿no? Si va a contribuir a una huida del derecho procesal, pues debería bastar eso para la denegación de acceso. Así que en conclusión yo diría que tienen un aspecto cualificado, un contenido cualificado los expedientes sancionadores de competencia como para que estén sujetos a un régimen específico. Y ya está. Muchísimas gracias. Sin duda. Pues muchísimas gracias, Patricia. Gracias. Bueno, como han podido comprobar, la CNMC sí se caracteriza por conferir especial valor a la transparencia y actuar en consecuencia, ¿no? De hecho, bueno, tenemos algunas discrepancias. 3 pleitos en todo este tiempo tampoco es un número, digamos, exacerbado a destacar. Y lo que nosotros más valoramos es también esta disposición a dialogar, ¿no? A dialogar. Nos gustaría que el diálogo fuese previo también, y esto es una indicación que sí me gustaría trasladar a todos los responsables de transparencia, de sujetos obligados que hay aquí presentes, porque muchas veces ni en la resolución ni en las alegaciones se nos dan los elementos suficientes para formar criterio, y nos encontramos con que esos elementos sí que se aportan después en el proceso contencioso, ¿no? En muchos casos, si hubiéramos tenido esa información en nuestro expediente, pues probablemente la resolución hubiera sido más matizada o hubiera tenido un sentido diferente, ¿no? Esto es algo que con frecuencia lamentamos, ¿no? Creo que luego lo has matizado, pero sí quiero dejar muy claro que en ningún caso hemos estimado el acceso al conjunto de un expediente, ¿no? Sino que siempre ha sido aquella parte respecto de la cual no se pueda justificar la confidencialidad o no se ha justificado. Y claro, efectivamente, pues si un expediente tiene más de 1000 folios, pues eso sigue una tarea notable, ¿no? No estoy muy seguro de que esa información nos la hayáis dado también en el procedimiento, por eso quiero por eso quiero poner el énfasis en este punto, ¿no? Y en lo que sí vamos a tener que seguir dialogando, y porque discrepamos, es en el alcance del deber de secreto de los funcionarios. Nosotros entendemos que el deber de secreto de los funcionarios rige como prohibición de divulgar la información por decisión propia, pero no se aplica con ese carácter absoluto, ese automatismo, cuando se ha ejercido un derecho de acceso a la información, porque aquí ya hay una base legal. Hay que ver si es suficiente o no esta base para el acceso, ¿no? Quizás pero este es uno de los temas en los que tendremos que seguir dialogando. Muy bien, pues continuamos con esta sesión, y la siguiente ponencia corresponde a María Morales Puerta. María es también miembro del Cuerpo de Abogados del Estado desde el año 2009.
ha ejercido como abogada del Estado en varios ministerios. Entre el 2017 y el 2022 desempeñó un puesto de experta nacional destacada en el servicio jurídico de la Comisión Europea, que es un lugar en que todos los juristas europeístas quieren estar en algún momento, y en la actualidad es abogada de Estado adjunta en la Abogacía del Estado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y quizás lo más importante de todo es que es la coordinadora del convenio de la Abogacía del Estado con el Consejo de Transparencia. Muy bien, pues adelante, María. Pues lo primero, muchas gracias, José Luis, y muchas gracias al Consejo, también a Marta por contactarme para participar en esta jornada. Como os decía José Luis, en la actualidad estoy destinada en la Abogacía del Estado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es una unidad dentro de la Abogacía General del Estado que es la que se encarga de representar al Reino de España ante el Tribunal de Justicia, es decir, en todos aquellos procedimientos en los que el Reino de España es parte, los abogados del Estado integrantes de la unidad somos los encargados de trasladar al tribunal esa posición. En consecuencia, y tras el contacto de Marta, la encomienda que me ha hecho es intentar trasladaros o poner de manifiesto en este tema tan interesante de la confidencialidad y de los límites a la misma en el acceso a la información, trasladaros la visión del ámbito europeo. Para ello me voy a referir a un ámbito muy concreto que es de máxima actualidad. He elegido este ámbito a propuesta de Marta, pero también teniendo en cuenta que en el mismo he podido localizar, identificar posicionamientos de las diferentes instituciones. Se ha pronunciado la Comisión Europea, se ha pronunciado el Defensor del Pueblo, el Parlamento Europeo, hay actuaciones normativas, actos legislativos del legislador europeo, del Parlamento Europeo y del Consejo en la materia, y también se ha pronunciado el Tribunal de Justicia. El ámbito al que me refiero es el acceso que se ha solicitado en numerosos casos a la información que estuvo presente en los procesos de contratación de vacunas, de adquisición de vacunas por parte de la Comisión Europea en nombre de los Estados miembros para hacer frente al COVID. Ahí he identificado, como os decía, pronunciamientos, decisiones, actos en las diferentes instituciones. Y bueno, es un ámbito, ¿no?, el del acceso, los límites, la confidencialidad, que está en actualidad está en España y en la Unión Europea. Os copio a continuación en la transparencia un titular de un periódico español. Dice: el New York Times lleva a los tribunales a von der Leyen por ocultar sus SMS con el consejero delegado de Pfizer. Ahí se indica: la Comisión Europea se ha negado a hacer público todo el intercambio que tuvo lugar durante la negociación para la compra conjunta de vacunas. Bueno, obviamente el New York Times no llevó a los tribunales a la presidenta de la Comisión Europea. Es una solicitud de acceso a la información que se realizó por parte del New York Times a la Comisión Europea. Querían tener acceso a esos mensajes de texto que supuestamente se habían intercambiado entre la presidenta de la Comisión Europea y el consejero de Pfizer en relación a esa adquisición de vacunas por parte de la Comisión. Esa solicitud fue denegada por parte de la Comisión y ello ha dado lugar a un procedimiento ante el Tribunal General, por razón del recurso de anulación que ha presentado el New York Times frente a la decisión de la Comisión que deniega ese acceso. Es el recurso T3623, el mismo no ha dado lugar a sentencia, pero lo he elegido como elemento introductor de las diferentes cuestiones de las que voy a tratar. El New York Times funda su recurso de anulación fundamentalmente en tres cuestiones. La primera cuestiona la consideración por parte de la Comisión Europea de que los SMS, los mensajes de texto, no tienen la consideración de documentos con arreglo al Reglamento 1049/2001 de acceso a documentos. En segundo lugar,
la alegación o defensa por parte de la Comisión de que esos SMS no están en posesión de la Comisión. Y por último, ha realizado toda una serie de alegaciones, un motivo de impugnación de que se trataría de un ejemplo o un supuesto de mala administración. Como os decía, es el procedimiento, el T3623, y en todo procedimiento ante el Tribunal General o Tribunal de Justicia hay esa fase escrita y finalizada la fase escrita, el Tribunal decide sobre la celebración de la vista. En este caso se celebró vista. Y en esa vista, una de las características de las vistas desarrolladas en el tribunal es que las preguntas se dirigen a los abogados. Los jueces, a los abogados de la comisión, le preguntaron en concreto, y lo reproduzco del periódico político, le llegaron a preguntar al abogado de la comisión si, en primer lugar, habían preguntado directamente a la presidenta de la comisión si tenía esos SMS, preguntaron si los jueces al abogado si habían mirado en los teléfonos y dispositivos de la presidenta de la comisión y si se había preguntado al jefe de gabinete, a lo cual el abogado de la comisión respondió que desconocía los lugares exactos donde se había hecho esa búsqueda, lo que parece que no agradó del todo a los jueces del Tribunal General. Sobre esta materia, también del acceso a esos SMS, se ha pronunciado el Defensor del Pueblo y el Parlamento Europeo también. En una resolución de enero del 2024, este tema da lugar a que manifiesten su preocupación porque pueda ser considerado un ejemplo de mala administración. Se posiciona sobre el carácter de esos SMS, concreta que se trataría de documentos de conformidad con el reglamento 1049-2001 y recoge con agrado la propuesta que se hace por el Defensor del Pueblo de que se establezca un registro para incluir esos SMS de texto que por motivos de trabajo se intercambien entre los funcionarios o personal de la comisión. En el ámbito nacional también esta cuestión, la del acceso a toda esa información de compra de vacunas, ha dado lugar a solicitudes de acceso, a solicitudes que se han formulado al Ministerio de Sanidad y sobre las que se ha pronunciado el Consejo de Transparencia. Las reproduzco también para tener esa visión nacional. Como os decía José Luis, uno de los o el motivo fundamental por el que se denegó ese acceso por parte del Ministerio de Sanidad a esa información sobre el gasto en vacunas fue la confidencialidad. Esa confidencialidad está presente en este ámbito por que se incluyen esos acuerdos de adquisición de la Comisión con los los productores de las vacunas y a su vez en las directrices que firman la Comisión y los Estados miembros para estructurar o para digamos dirigir ese proceso de adquisición anticipada. Es lo que alega el Ministerio de Sanidad y el Consejo, citando tanto jurisprudencia del Tribunal de Justicia como jurisprudencia del Tribunal Supremo, constata que existe esa confidencialidad, sin embargo, concluye que esa confidencialidad no puede ser absoluta y concede ese acceso parcial a aquella información que no sea confidencial por razón, o excluye la información que sea confidencial desde el punto de vista económico, técnico o comercial. Es una cuestión sobre la que hay cierta litigiosidad. Esa resolución del Consejo fue recurrida por el Ministerio. El recurso en instancia ha sido desestimado, pero se ha presentado recurso de apelación y hay otra resolución también que se recurrió en apelación por parte del Ministerio de Sanidad. La apelación ha sido estimatoria en favor del Ministerio y se ha preparado la casación por el Consejo de Transparencia. Con lo cual es un aspecto presidido por esa confidencialidad, estableciéndose esos límites de acceso que está bajo subyúdice o tiene cierta litigiosidad en el ámbito nacional. A nivel de la Unión Europea, os quiero en primer lugar centrar de dónde viene esa actuación de la Unión, no tan común en el ámbito de la salud pública, en esa compra de vacunas. A continuación os voy a citar dos actos, entre ellos un acto legislativo que toma en consideración hasta qué punto se puede llegar a facilitar ese acceso en todo ese proceso de compra de vacunas. Y por último me referiré a dos asuntos del Tribunal General. ¿De dónde viene la actuación de la Unión Europea en esa compra de vacunas? La política de salud es política propia de los Estados miembros
y si bien el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en su artículo 168 prevé que la Unión Europea complementará la política de salud para mejorarla y establece que se garantizará por parte de la Unión altos parámetros de calidad en los medicamentos, en los dispositivos de uso médico. Sobre la base de esa competencia, cuando estalla el COVID, se aprueba la estrategia de la Comisión para proceder a la compra de vacunas. Es una estrategia, perdón, que voy con el otro, es la estrategia que se publica el 17 de junio del 2020. El objetivo principal es conseguir lo más rápido posible el número de dosis suficientes de vacunas. Lo que toma conciencia o lo que se trasluce en esa estrategia es la imposibilidad del Estado miembro con carácter individual de obtener el número suficiente de vacunas, y se establece la propuesta clave, que es la centralización de la contratación pública de las vacunas de la Comisión en nombre de los Estados miembros, y en ese proceso de adquisición de vacunas el Estado miembro va a estar siempre presente porque serán los compradores finales. Pues como actos fundamentales a destacar que ha adoptado la propia Comisión y el legislador, os destaco aquí la decisión 1082-2013, que es la que recoge medidas para hacer frente a supuestos de amenaza transfronteriza grave para la salud, y cuando ya se produce toda el estallido del COVID y toda esta problemática, en base a ese artículo 168, apartado 5 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, se adopta un acto legislativo. Es el Reglamento 2022-2371 del Parlamento Europeo y del Consejo, con el mismo título que tenía la decisión del 2013, hace referencia a sobre amenazas transfronterizas graves para la salud. Pues bien, en el Reglamento 2022-2371, en el artículo 12 se prevé que los Estados miembros o la Comisión pueden ser operadores en los procesos de adquisición anticipada de contramedidas médicas. ¿Y qué es lo que dice ese acto legislativo del Parlamento y del Consejo sobre en qué medida se va a dar acceso a la información de todo ese proceso? Se cita esta cuestión en los considerandos 19 y 20 y luego en la parte dispositiva. En el considerando 19 se determina que la decisión de participar en esa adquisición conjunta es sensible y hay que sopesar las excepciones del artículo 4 del Reglamento 1049-2001, y a su vez en el considerando 20 se indica que con protección de la información sensible desde el punto de vista comercial y de defensa de los intereses de la seguridad nacional se va a dar acceso, y este es el elemento que considero importante a los efectos luego de considerar hasta qué punto se puede llegar a dar o a conceder ese acceso. Se dice que se dará acceso a la información relativa tanto a condiciones de responsabilidad, de indemnización, a los calendarios y también al número de lugares de producción. Luego ya la propia parte, digamos que sería la exposición de motivos, ¿no?, del reglamento, indica cuál es la interpretación que debe darse a ese acceso. A continuación, se regula en el artículo 4 los comités de seguridad sanitaria, en los que están sentados los representantes de los Estados miembros. Ahí se concreta que se va a dar difusión tanto a las actas de las reuniones, a los órdenes del día, como a los reglamentos y, a su vez, a las orientaciones. Y en relación a la adquisición anticipada, en la disposición del artículo 12, el artículo 12 apartado 5, se dice que previa solicitud se dará acceso a los contratos, a salvo aquella información que pueda afectar a los intereses de la Unión, las relaciones comerciales y al secreto comercial. En todo caso, esa posibilidad de acceso y ese límite se deberá interpretar necesariamente con el considerando 20 que he indicado, y sí que se prevé esa labor de información de la Comisión al Parlamento Europeo. Esto es por la parte que se refiere a los actos normativos o actos legislativos, que en este ámbito que está, como hemos dicho, muy claramente influido por la confidencialidad, se concede en ese ámbito del acceso a la información. Ello por el lado de los legisladores. ¿Qué está ocurriendo en el Tribunal General y en el Tribunal de Justicia? Como os he dicho, he elegido
dos asuntos, son dos asuntos que están en el Tribunal General. Es el T50621 y el T65121. He elegido estos dos asuntos que se refieren al mismo ámbito, es al acceso a esa información en los procesos de adquisición de vacunas, cuyas sentencias son firmes. Hay al menos otros dos asuntos que he localizado en los que sí que se ha presentado recurso de casación ante el Tribunal de Justicia, y son asuntos que se han utilizado en los recursos que os había comentado antes del Consejo de Transparencia y de la propia sentencia también de la Audiencia Nacional en las solicitudes que hay a nivel nacional. Esos dos asuntos parten de una solicitud de acceso de un mismo recurrente, es un mismo demandante, es un periodista alemán del periódico Bild. En el T50621 hay una solicitud muy amplia de acceso a esa información. Se pide información sobre resúmenes, sobre informes, sobre partes de expedientes, en todo lo que puedan ser negociaciones, propuestas, decisiones en lo relativo a ese proceso de compra de vacunas. En este caso se dio acceso total a 29 documentos, acceso parcial a 26 documentos. De esos 26 documentos, lo que se tachó fundamentalmente fueron los nombres y los datos de contacto de los asistentes a las reuniones de los comités de dirección. Fundamentalmente sobre la base de la excepción del artículo 4.1b del reglamento 1049/2001, que es la que se refiere a los datos de carácter personal. Eso por el lado del 506. Por el otro asunto, el T65121, como os he dicho, es el mismo recurrente, es el periodista alemán del periódico Bild, y en este caso está pidiendo la correspondencia entre el Ministerio alemán y la Comisión en relación a las cantidades de vacuna y los plazos de entrega. Aquí hay una denegación total respecto de parte de los documentos, denegación parcial respecto de otras, e invocando fundamentalmente cuatro excepciones. La relativa a los datos de carácter personal, a la protección del asesoramiento jurídico, las relativas al procedimiento de toma de decisiones y, por último, el perjuicio a los intereses comerciales de terceros. Y a continuación paso a exponeros la argumentación que utiliza el tribunal para estimar o desestimar. En este caso el resultado ya os lo adelanto, desestima los dos recursos de anulación, considera acertada esa denegación parcial o acceso parcial que se hizo por la comisión. En relación a las excepciones por razón de los datos de carácter personal, como la sentencia, eso no lo he indicado, es de 6 de abril de 2022. Respecto de la excepción del artículo 4.1b del reglamento, es decir, los nombres, ¿no?, de las personas, los datos de contactos de los asistentes a los comités de dirección que no fueran personalidades públicas, se funda en el artículo 4.1b. Los datos de carácter personal que puedan perjudicar a la intimidad o la integridad de las personas no se van a divulgar. Ahí el Tribunal General recuerda el reglamento 2018-1725. En el caso de solicitudes de acceso de esta naturaleza, el solicitante tiene que justificar un fin de interés público que pretende con la divulgación, y a continuación se hace la valoración por la autoridad de en qué medida esa pretensión que se tiene con la divulgación es proporcionada al fin pretendido. En la valoración que hace el tribunal se recuerda que es una excepción al artículo 6 del reglamento, en la que con carácter general esas solicitudes no se tienen que motivar, y que va a entrar a la valoración solo en tanto en cuanto esa justificación está suficientemente motivada. En el asunto T50621, para intentar esa divulgación, lo que plantea el recurrente son dos fines de interés público. Se alega, por un lado, que lo que se pretende con esa información es que el índice de vacunación sea superior, lo que incidiría positivamente en la protección de la salud pública, y ahí intenta justificar ese fin de interés público. Bueno, el tribunal entra a lo que es el detalle de lo que está invocando el recurrente. Considera que ese interesado, el recurrente, no está
estableciendo la vinculación entre esa información concreta, volvemos a los nombres y a los datos de contacto de esas personas, y en qué medida eso va a producir un mayor índice de vacunación y por tanto va a ir a redundar positivamente en esa protección de salud pública. Esto parte la desestima. La segunda parte también la desestima ahí, pero hace un apunte que es de interés ahí. El interesado lo que está diciendo es que solicita esa información para garantizar que se forma una opinión pública sobre el proceso de adquisición de vacunas, para que haya una mejor información de la ciudadanía. En este punto, el Tribunal General indica que sí que puede considerarse un fin de interés público el tratar de garantizar que haya transparencia y que esa transparencia implique difusión de información conveniente a la ciudadanía. Sin embargo, vuelve a indicar lo mismo. No se establece la vinculación entre ese luchar por luchar contra la información falsa. Dice que no identifica el recurrente cuál es la información frente a la que se pretende luchar o en qué medida la ciudadanía va a estar mejor informada con este tipo de datos o con este tipo de información. Y en consecuencia, finalmente lo que hace es desestimar el conjunto del recurso. En el asunto T651-21, la sentencia es de 7 de septiembre de 2022 y se desestima. Reitero que es el mismo recurrente, hace referencia igual a esa información sobre el proceso de adquisición de vacunas, y aquí la comisión alega 3 excepciones. La excepción de los datos de carácter personal, la excepción respecto a los procesos de asesoramiento jurídico, la que excluye la posibilidad de esa difusión cuando afecta a los procesos de toma de decisiones, y igualmente el perjuicio a los intereses comerciales de terceros. La relativa a los datos de carácter personal se resuelve en los mismos términos que he indicado respecto del asunto anterior. Por lo tanto, me voy a centrar únicamente en las otras 3. En relación a lo que es la protección del asesoramiento jurídico, de la formación del asesoramiento jurídico, aquí es la excepción del artículo 4, apartado segundo, guión 2 del Reglamento 1049-2001. El Tribunal General constata que, y así lo traduce o lo expresa en la sentencia, que considera que la franqueza, la objetividad y la exhaustividad del asesoramiento de los abogados de la comisión no iba a ser en la misma manera, no iba a ser el mismo que si los abogados hubieran sabido que esa información se iba a divulgar. Y añade algo más, ese fin de interés público que pretende invocar el recurrente de que se solicita esa información relativa al asesoramiento jurídico para, en su caso, identificar nuevas vías de investigación, el tribunal considera que no es suficiente y desestima el motivo por infundado. En relación a la protección del proceso de toma de decisiones. En relación a esta excepción, que es la recogida en el artículo 4, apartado tercero, primer párrafo del Reglamento 1049-2001, la Comisión, en su decisión de acceso parcial, indica que dar esa información perjudicaría los procesos de toma de decisiones. Aquí el tribunal constata que podría llegar a perjudicar a las negociaciones que estaban en curso. Se indica por parte de la comisión que podría dar ventajas a ciertos licitadores, y fundamentalmente lo que hace la comisión es indicar que los diferentes procesos que estaban iniciados sobre esa compra de vacunas debían entenderse como procesos únicos, aunque hubiese algunos que ya hubiesen finalizado. Y esta es una cuestión que sí que la acoge el Tribunal General. Considera que el proceso era única porque había muchos contratos y muchas negociaciones que se estaban desarrollando simultáneamente, por lo tanto se tiene que considerar como un proceso único. Y en este sentido, ahí el recurrente invoca ese interés público superior de salud pública, y lo mismo, el tribunal entra al detalle y considera que el recurrente no ha justificado en qué medida esa información va a redundar, va a suponer una mejor protección de la salud de los interesados, y por tanto desestima el motivo por infundado. Y ya por último, en relación a la excepción de los intereses comerciales de tercero, ahí el demandante invoca que no se trata de un secreto comercial. Fundamentalmente alega que se trata o bien de información ya publicada o que se refiere a contratos que ya han finalizado.
En concreto, la Comisión invoca que la mayoría de esa información forma parte de la oferta que presentó el licitador en el procedimiento de contratación pública, y ahí el Tribunal recuerda que esa presunción de confidencialidad de todo aquello que pudiese haber sido aportado en un procedimiento de contratación por parte del licitador no es una presunción absoluta, cabe prueba en contrario y en todo caso cabe también alegar ese interés público superior. En concreto, ahí el Tribunal General lo que hace es entrar a analizar cada una de las informaciones que solicitan y en la transparencia os lo indico, se solicita información de estrategias comerciales, de presupuestos, de conocimientos técnicos. Considera, por tanto, que es el Tribunal General que es información sensible que puede afectar a los intereses comerciales de terceros y concluye en considerar igualmente infundado el motivo y desestima el recurso en su totalidad. Sí que, como os decía, he localizado al menos otros 2 recursos de anulación que se han presentado frente a decisiones de la Comisión en este ámbito, pero que sí que están sujetos a decisión del Tribunal de Justicia. Se ha interpuesto recurso de casación, son los asuntos T689-21 y T761-21. En ellos, a diferencia de los otros asuntos, sí que se estima parcialmente el recurso por parte del Tribunal General, considerando que sí que se debía haber dado acceso a información relativa a indemnizaciones o condiciones de responsabilidad. Y aquí enlazo con lo regulado ya en ese reglamento 2022-2371 que os he indicado, en donde en ese considerando 20 especifica que ese tipo de información sí que podría se podría dar acceso a la misma. Y bueno, esto es por mi parte, no quiero quitar más tiempo a María José, y únicamente, bueno, por nuestra parte también, porque es ámbito de la Unión Europea, en el ámbito del Tribunal de Justicia están intentando que la transparencia sea cada vez mayor, y desde el 1 de septiembre la decisión es el propio reglamento del procedimiento del Tribunal de Justicia y Tribunal General. Las observaciones escritas que se presenten por cada una de las partes en los procedimientos prejudiciales se van a hacer públicas en la web, salvo que haya oposición por la parte que presentó esa observación escrita. Entonces, bueno, esta es la nota que os dejo. Y muchas gracias por vuestra atención. Muy bien. Muchísimas gracias, María, por traernos y exponernos de una manera tan clara, ¿no?, la última jurisprudencia, que además nos tranquiliza mucho porque creo que estamos alineados con esa doctrina, teniendo en cuenta que en muchos de estos casos en los que el recurso se desestima, previamente sí se había concedido información, es decir, no son casos en los que la administración hubiera denegado el acceso a la totalidad de la información solicitada, ¿no? Sobre lo que versaron los procedimientos era sobre la parte denegada. Sobre la parte denegada, pues bueno, estamos ahí, sobre todo en la línea con los que están ahora recurridos en casación. Vamos a ver si eso se confirma. Muy bien, bueno, pues en último lugar, aunque no por eso menos importante, va a intervenir María José Santiago Fernández. María José pertenece al cuerpo de letrados de la Junta de Andalucía, tiene también una dilatada trayectoria profesional, creo que además es conocida de muchos de los aquí asistentes. Ha prestado servicio como jefe de la asesoría jurídica en varias consejerías de la Junta. Ha sido con posterioridad presidenta del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía. En el ámbito ya estatal, presidenta de la Oficina Independiente de la Regulación y Supervisión de la Contratación y la Oficina Nacional de Evaluación. Y ha sido directora de Asesoría Jurídica y Cumplimiento Legal del Grupo Traxa. Y desde el 1 de noviembre es presidenta del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid. Adelante, María José, cuando quieras. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de invitarme recién estrenada en el puesto de presidenta del Tribunal de Contratación Pública de Madrid.
Pero la verdad que como un tema que me apasiona la contratación, en el minuto 1 que me lo propusieron dije que sí. Voy a poner el cronómetro igual que ha hecho María como buena opositora, que se ha ajustado a los 25 minutos exactos, ¿no? Porque traía, es verdad, que una presentación muy extensa. Y voy a intentar resumir, en cierto modo, además la ponencia de María engancha directamente con la visión que os quiero exponer yo sobre el tema de transparencia y confidencialidad, pero referido al ámbito específicamente de la contratación pública, ¿no? A ver si yo sé. En el ámbito de la contratación pública y como en el ámbito de la transparencia se produce una tensión en dos principios básicos. Por una parte, lo que es el principio general de transparencia que debe de presidir toda la actuación del sector público, y luego el principio de confidencialidad. Vamos a ver esta tensión que se produce entre ambos principios, cómo se manifiesta en el ámbito de la Ley de Contratos del sector público por esa remisión de la disposición adicional primera de la Ley de Transparencia a la que antes se refería a José Luis, y cuál ha sido la posición de los distintos tribunales de recursos contractuales al respecto. La Ley de Contratos del sector público es una ley pro transparencia, o sea, daros cuenta que en el artículo primero, en el pórtico de la ley, antes que ningún otro principio, alude al principio de transparencia, junto con el principio de igualdad de trato, de concurrencia, no discriminación, transparencia unido al principio de integridad y lucha contra la corrupción. Por tanto, ya el artículo primero de la Ley de Contratos del sector público recoge este principio de transparencia. Pero junto con este principio entra en juego el principio o lo que se llama lo que es la confidencialidad, que tiende a proteger a aquellos bienes y derechos que no pueden ser objeto de conocimiento general o público, ¿no? Hemos de partir de la premisa, y así se han manifestado distintos tribunales, que ni transparencia ni confidencialidad son dos principios o derechos absolutos. Eso hay que ver a ver si va para atrás. Lo vamos a ver ahora en el contexto de la doctrina tanto de la Junta Consultiva de Contratación, las distintas juntas consultivas, como de los tribunales de recursos contractuales. Decía en primer lugar, o como punto de partida, en esa publicidad activa, la ley, no la publicidad pasiva entendida como el derecho de acceso a la información, la Ley de Contratos del sector público, ahí os recojo todo el articulado, es una ley pro transparencia. Artículo primero, artículo 132, el artículo 133 cuando se refiere luego a la confidencialidad, la publicidad de las licitaciones, el artículo 63, la lucha contra la corrupción, el artículo 64, las consultas preliminares, artículo 115, que regula ya la ley y que debe de hacerse con todas las garantías de publicidad. El artículo 138 2b, a referirse a la información a lo interesado limitada también por la confidencialidad. El artículo 151, la notificación de la resolución de adjudicación, a la que luego aludiré. El artículo 154.7. La publicidad de los informes de la Junta Consultiva de Contratación, a la que alude también el artículo 328, también esa publicidad de la contratación a través de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, que se crea en la ley en el artículo 332, así como la remisión de los contratos a los órganos de control externo a los que se refiere el artículo 335 y la remisión de los contratos al registro de contrato y el acceso al mismo al que se refiere el artículo 346. Por tanto, es una ley pro transparencia, claramente la ley de contrato del sector público. Ahora bien, en cuanto a ese derecho de acceso a esa información en el ámbito de la contratación, frente a la ley de transparencia, que es un interés que tiene cualquier persona con carácter general, acceder a la información pública, en el ámbito de lo que es la contratación y lo que voy a exponeros, vienen limitados a lo que son los distintos licitadores o candidatos que participan en un procedimiento de contratación. Sería como la legitimación a ese acceso a esa información de aquellos que participan en un procedimiento de licitación, que es donde yo voy a centrar la exposición. El artículo 154, apartado 7, sí establece que, y ya prevé esa aproximación que hace la ley de contrato a lo que es el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, puesto que este artículo establece que podrán no publicarse determinados datos relativos a la celebración de contratos,
pero en caso de que se opte por no publicar determinados datos de los contratos, será necesario el solicitar por parte del órgano de contratación un informe al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Lo mismo que la Ley de Contratos hace una aproximación a la Comisión Nacional de los Mercados de Competencia por primera vez, también la hace al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno esta Ley 9/2017. Punto de partida de ese derecho de acceso a la información en el ámbito de la contratación. El punto de partida en el que van a poner el ojo y el centro y la atención todos los tribunales de recursos contractuales es la necesidad de motivar el acuerdo de adjudicación o la resolución de adjudicación del contrato y la adecuada notificación a todos los participantes en la licitación. Esa es la clave, es decir, la necesaria motivación que establece el artículo 151 de la Ley de Contrato. En todo caso, se deberá indicar en la resolución de adjudicación en nombre del adjudicatario las características y ventajas de que su proposición supone y que determina que se le adjudique el contrato, y también exige informar a todos los candidatos licitadores. Es decir, el punto de partida es una adecuada motivación de la resolución de adjudicación para que todos aquellos que han participado en el proceso de licitación sepan por qué una de las ofertas ha resultado adjudicataria. Tenemos que además distinguir entre lo que es la motivación, que es una obligación del poder adjudicador, y lo que es el derecho de acceso a esa información que tienen los distintos licitadores. Esta motivación de la resolución de adjudicación, ¿qué debe de alcanzar? Debe tener un contenido mínimo que establece la Ley de Contrato, debe de ser comunicada a todos los licitadores, pero fundamentalmente esta motivación debe de permitir a los distintos licitadores tener conocimiento o tener armas o razones para poder recurrir contra la resolución de licitación. Esta es la base de esa motivación y lo que legitima el derecho de acceso a la información por parte de los licitadores, y qué es lo que motivaría, lo que vamos a ver ahora, en su caso, la interposición de un recurso especial en materia de contratación. A más discrecionalidad a la hora de dictar una resolución de adjudicación, es decir, una resolución de adjudicación que está basada en criterios matemáticos puros y duros, realmente requerirá una motivación quizá en menor grado de detalle, pero una resolución de adjudicación, cuando lo que prima son los criterios sujetos a juicio de valor a la hora de adjudicar el contrato, requiere una mayor motivación, como ha manifestado en la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 13 de diciembre de 2013. Y llegamos de esta forma al recurso especial en materia de contratación. Y en este sentido, el artículo 52 de la Ley de Contrato del Sector Público y el artículo 19 del Real Decreto 814/2015, que regula el reglamento de recurso especial en materia de contratación, establece que si el interesado desea examinar el expediente de contratación de forma previa a la interposición de recurso especial, deberá de solicitarlo ante el órgano de contratación. Ojo, en primer lugar, quien tiene obligación de motivar la resolución de adjudicación es el órgano de contratación. Y si yo quiero interponer un recurso especial en materia de contratación y entiendo que la resolución de adjudicación no está suficientemente motivada o no contiene todos los elementos necesarios para yo ejercitar mi derecho de defensa, hay de solicitar al órgano de contratación que me remita la documentación, la información necesaria para poder interponer el recurso especial. Esta petición que se hará, ante el órgano de contratación y con carácter previo a la interposición de recurso especial en materia de contratación. Ojo, lo que no se paraliza el plazo para interponer el recurso especial en materia de contratación. Y en todo caso, si el órgano de contratación no facilita dicha información, esto no va a impedir que se interponga el recurso especial en materia de contratación. Y entonces aquí es cuando entra en juego el Tribunal de Contratación. Y es la solicitud de esa información, acceso a esa información ante el propio tribunal, que establece o que prevé el artículo 29.3. Es decir, en caso de que el órgano de contratación, ante la petición de un licitador que quiere recurrir la resolución de adjudicación y que no se le facilita o no se le da acceso a determinada documentación del procedimiento de licitación por entender que es confidencial, puede dirigir su solicitud al Tribunal de Recursos Contractuales, que deberá de conceder al recurrente el acceso del expediente si así estima que es necesario e imprescindible para ejercitar su derecho de defensa. Esto es importante. No
se da acceso a todo licitador, a toda la documentación, sino aquello que sea estrictamente o se entienda que es estrictamente indispensable para que pueda fundamentar su recurso. Por tanto, esto es básico y esto es una doctrina muy reiterada de todos los tribunales, Tribunal Central, el Tribunal de Andalucía, el Tribunal de Contrato de la Comunidad de Madrid, en la resolución una muy reciente que hemos dictado, la 54/2024, en la que el derecho de acceso a la información, a petición de información al órgano de contratación, tiene que ir referido a ese derecho de defensa para poder motivar suficientemente su recurso especial en materia de contratación, de tal forma que no supone un derecho absoluto. Veis que en este ámbito de recurso especial el acceso a esa información es mucho más limitado que el derecho de acceso, lo que en la ley de transparencia. El acceso, como digo, en la vía del recurso especial a esa información debe de hacerse ante el órgano de contratación, de tal forma que si tú no has solicitado al órgano de contratación que te facilite la información necesaria para interponer el recurso especial, tú no puedes solicitarla luego ante el tribunal. En primer lugar, tienes que solicitarla ante el órgano de contratación y en caso de que el órgano no la facilite, luego podrás recabarla ante el tribunal. Y será el tribunal que decida si realmente esa información es imprescindible o no para ejercitar o para interponer o fundamentar el recurso especial en materia de contratación. ¿Cuáles son los principios básicos? He recogido como los principios básicos un resumen de toda la doctrina de los tribunales en torno a ese acceso o petición de información a efectos de interposición de recurso especial en materia de contratación. Pues insisto que los tribunales lo que indican es que debe de haber un necesario equilibrio entre la información que yo solicito y mi derecho de defensa. Es decir, que realmente aquello que pido o el acceso a la oferta del licitador que ha resultado adjudicatario realmente venga justificada por mi derecho de defensa. Es decir, que sea imprescindible tener conocimiento de esos datos que solicito para poder interponer mi recurso especial en materia de contratación. La obligación de confidencialidad, se ha dicho aquí en esta mesa, no puede afectar a la totalidad de la oferta. No puede un licitador decir que todo es confidencial y tampoco puede ampliarse considerablemente. Ahí os traigo una resolución del Central de la 270/2016 que ante el requerimiento por parte del órgano de contratación al licitador indicando la petición de un licitador que interpone recurso y dice, oiga, yo quiero acceder a la oferta del licitador que ha resultado adjudicatario. Cuando le indica el órgano de contratación, díganos qué es confidencial y qué no es confidencial, el licitador en cuestión parte de un 20% que consideró que era confidencial ante la petición por parte del órgano de contratación a instancia de que iba a recurrir, declaró un 90% de toda su oferta confidencial. En este caso, pues, el tribunal estimó que tampoco cabía considerar la totalidad de la oferta como confidencial. Y en todo caso, lo que sí corresponde, insisten los tribunales, que es obligación del órgano de contratación el motivar adecuadamente esa resolución de adjudicación para que los potenciales recurrentes puedan interponer recursos sin necesidad de pedir ese acceso a la documentación que obra en el expediente. La declaración de confidencialidad por parte del órgano de contratación no está vinculada en modo alguno por parte de lo que declare el licitador en cuestión. Cabe la posibilidad de que acepte aquello que el licitador estima que es confidencial y en este caso no se le dará acceso al potencial recurrente, pero cabe la posibilidad de que no acepte y se dé al potencial recurrente acceso a documentación o porque se estime que la documentación que declaró el licitador en cuestión no era confidencial a juicio o valoración del órgano de contratación. Esta misma valoración se puede hacer también luego en sede del tribunal en caso de que el órgano de contratación no lo haya hecho. Como digo, en todo caso, la motivación sobre la confidencialidad requiere un esfuerzo por parte del órgano de contratación de determinar qué se considera confidencial o no, y en caso de que no lo haga tendrá que hacerlo el tribunal, aunque ha habido una crítica generalizada por parte de todos los tribunales de que en muchos casos el órgano de contratación considera que todo es confidencial y no establece o no motivan que no es confidencial a efectos de que pueda tener acceso a esa información el recurrente, el que haya interpuesto el recurso especial en materia de contratación.
lo que no puede alcanzar, y en esto también en algún caso se ha alegado, a la proposición económica. Obviamente la proposición económica se abre en acto público, no es confidencial la proposición económica, y luego aquí también rige el principio de buena fe. Esto traigo supuestos resoluciones en la resolución del Tribunal Central 236-2019, que era un supuesto en la que todos los licitadores en un procedimiento de licitación, todos declararon confidencial su oferta, y el recurrente que declaró confidencial la totalidad de su oferta confidencial, sin embargo pide que acceso a la oferta del resto. Por ello el tribunal dijo, oiga, no puede usted contra sus propios actos, al declarar confidencial su oferta, no puede pretender que la oferta del resto de licitadores que también han declarado confidencial revelen su secreto. Y en todo caso también tiene que estar justificado ese interés en la defensa. Por tanto, yo no puedo solicitar el acceso a la documentación de licitadores que no me reportan ninguna ventaja a la hora de interponer el recurso especial. Por ejemplo, el clasificado en tercer lugar, que a mí en nada me afecta. Sí me afecta el adjudicatario porque soy el segundo y por eso recurro. Pero no un acceso ilimitado. Por eso digo que el ámbito del acceso a la información en vía de recurso especial está muy limitado a un interés específico como la defensa por la vía del recurso especial en materia de contratación. Por tanto, puedo acceder a la documentación del adjudicatario contra el que yo recurro, pero no al resto de licitadores, que nada me va a afectar a mi recurso. Por tanto, estos son los parámetros esenciales en los que se han movido los tribunales de recursos contractuales. Sí deciros que junto a esto el artículo 56, el apartado 5, establece que el órgano competente para resolver el recurso viene ya aquí a adelantar el límite de la confidencialidad y se deberá de garantizar en todo caso la confidencialidad y el derecho de protección de los secretos comerciales en relación con la información contenida en el expediente de contratación. Este artículo, junto con el artículo 133 de la Ley de Contratos, que alude claramente al carácter confidencial, afecta a los secretos técnicos comerciales o aspectos confidenciales de la oferta y cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en este procedimiento de licitación o en otros posteriores. Y aquí es donde está la clave. ¿Qué es lo que se entiende por confidencialidad? ¿Qué es confidencial? ¿Qué es secreto comercial? ¿Es igual secreto comercial que interés empresarial? Esto es lo que creo que en esta otra parte de mi presentación quiero aclarar. ¿Qué es confidencial? Confidencial, han entendido los distintos tribunales que para que se trate de documentación confidencial es necesario que esa documentación suponga una ventaja competitiva para la empresa, que se trate de una información verdaderamente reservada, es decir, desconocida por terceros, y que represente además un valor estratégico para la empresa y pueda afectar a su competencia en el mercado. Por tanto, eso es lo que se viene entendiendo lo que debe de ser confidencial, y eso es lo que debe de analizar, insisto, el órgano de contratación cuando un licitador dice, oiga, esta parte de mi oferta es confidencial. Analizará la documentación presentada por el licitador y si se dan esos parámetros entenderá que esa parte es confidencial, pero no todo aquello que aporte el licitador puede ser estimado confidencial. Y aquí os traía a colación la doctrina tanto sentada por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la doctrina de los distintos tribunales de qué se entiende por secreto comercial frente a lo que son los intereses comerciales. No todo secreto comercial es interés empresarial. Aquí es una línea fina que es necesario delimitar. El concepto de secreto empresarial, pues lo vemos a nivel legal, podemos atender al artículo 39 del acuerdo sobre el aspecto de derecho de propiedad intelectual relacionado con el comercio, la APIC, que fue adoptado en el marco de la Organización Mundial del Comercio. También la Directiva de Secretos Comerciales, la Directiva 2016-943, o bien a las definiciones que han ido dando los distintos órganos jurisdiccionales. Hoy recojo las distintas sentencias tanto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea respecto a lo que se entiende por secreto empresarial. Y la Ley 1/2019 de 20 de febrero sobre secreto empresarial recoge también esa definición de la directiva, así como la Ley de Propiedad Intelectual. El artículo 1 de la Ley de Secretos Empresariales define esto como
a efectos de la ley se considera como secreto empresarial cualquier información o conocimiento, incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero, que reúna las siguientes características. En primer lugar, que sea secreto. Es decir, en el sentido de que en su conjunto, en la configuración o reunión precisa de sus componentes, no es generalmente conocido. Es decir, que es desconocido por el operador, medio o dificultad de acceso. Por tanto, tiene que ser secreto. Tiene que tener un valor empresarial, ya sea real o potencial, es decir, que suponga una ventaja competitiva, como han dicho algunas resoluciones del Tribunal Central, la 461, la 654/2019, es decir, que tenga un valor empresarial que suponga una ventaja competitiva, una información positiva y o bien negativa, tiene que haber un umbral mínimo, es decir, suponga una ventaja para el licitador en cuestión. Y por último, que haya sido objeto de medidas razonables por parte del titular para mantenerlo en secreto, es decir, que haya habido una conducta y una diligencia, una cultura interna de protección de ese secreto empresarial, ¿no? Por tanto, cuando hablamos de confidencialidad respecto a las ofertas de los licitadores a la hora de interponer el recurso especial en materia de contratación y entendemos que hay una parte confidencial porque está sujeto a secreto comercial, deberemos de atender a esos parámetros que hemos señalado y que recoge la Ley de Secretos Comerciales, que no se trate de secretos de aspectos de las ofertas que no son de dominio público, que resulten necesarios para la fabricación o comercialización de los productos y que además procura a quien dispone de ello de una ventaja competitiva en el mercado. Y estos son los límites a la hora de facilitar o no esa información. Es interesante también el informe de la Junta Consultiva de Contratación del Estado, el 46/2009 de 26 de febrero de 2010, donde establece que el alcance de esa confidencialidad como límite a los principios de publicidad y transparencia en el ámbito de contratación. Aquí no voy a descender porque sí quiero analizar con casos más prácticos en relación a la documentación técnica y en relación a la solvencia qué se entiende por confidencial o no, según la doctrina de los distintos tribunales. Es decir, ¿es confidencial todos los aspectos de la solvencia técnica que aportan las empresas? ¿Es confidencial toda la documentación técnica que presentan los distintos licitadores en un procedimiento de licitación? A través de los pronunciamientos de los distintos tribunales en relación a la solvencia se ha estimado que son confidenciales pues, las informaciones que no son accesibles al público, servicios prestados a particulares, datos sobre la clientela, que no tienen por qué revelarse, o el listado de trabajadores, titulación académica, experiencia profesional, que estén aparte de la normativa de protección de datos, pero sin embargo no se estima como confidencial en el ámbito de la solvencia por la escritura o documentos de constitución de la empresa, la cifra del volumen de negocios, tampoco se estima que esto sea confidencial, la relación de los trabajos prestados cuando se exige como solvencia técnica, o bien los certificados de acreditación de la calidad o ambientales o medioambientales, información que, como ya digo, se puede acceder directamente a través de la vía de registros públicos. No es confidencial, por tanto, todo aquello que el licitador no ha declarado como confidencial en la oferta y toda la oferta de un licitador, insisto, no puede ser declarada confidencial. Aquí esto no puede, con carácter general, no puede todo ser confidencial. Habrá que requerirse para que indique qué parte y tampoco la oferta económica, como he dicho anteriormente, puede ser considerada como confidencial. En el caso de la oferta técnica, será confidencial aquello que tenga el concepto o que coincida con lo que hemos definido como secreto comercial o industrial, y en este sentido sí se considera o se ha considerado en alguna resolución que es confidencial el proyecto técnico o la solución técnica aportada por la empresa. Es decir, una solución técnica de un licitador sí puede revelar o manifestar un secreto comercial que no quiere que conozcan los demás licitadores porque le va a servir para presentar otras licitaciones y por tanto esto sí es confidencial y así lo ha recogido las resoluciones 732/2016 del Tribunal Central o la 81/2005. Ejemplos, por ejemplo, características técnicas específicamente del producto o líneas generales de una campaña publicitaria que haya llevado a cabo el licitador en cuestión, un compuesto químico específico, el modelo para una maquinaria, el nombre de una empresa que se pretende absorber. Todos estos aspectos sí se han considerado en las resoluciones que os pongo, como voy a dar en la presentación, como aspectos que sí son confidenciales y por tanto no tienen por qué tener acceso a esa información
el licitador que quiere recurrir o los licitadores que participan en la licitación. Igualmente se considera también o se considera confidencial la estrategia original de una empresa a través de estudios propios para hacer luego para formular su oferta. Esa estrategia empresarial tampoco tiene por qué ser pública, porque tampoco, ya os digo, desde la perspectiva de los tribunales, supone que sea necesario e imprescindible para que yo pueda recurrir contra la resolución de adjudicación a favor de esa empresa. No va en favor de ese derecho de defensa que articulo. También se ha considerado confidencial en la resolución 60/2018 el pormenor de la propuesta técnica de desarrollo del servicio, el organigrama y la organización del personal en esa resolución 591/2018 o el plan general de organización del servicio, que es el know-how, como fue la resolución del Tribunal de Andalucía en la resolución 85/2019. Por tanto, y como resumen, porque no quiero entrar en los datos de carácter personal, en el ámbito de los tribunales y entrando ya en el minuto 24, ya para terminar el minuto 25, sí deciros que como conclusión, yo sí de por lo menos cuando hace una exposición con llevarnos dos ideas básicas en el ámbito del recurso especial, el principio general. Es que no todo puede ser confidencial. Bueno, en primer lugar, la obligación de motivación de la resolución de adjudicación que tienen que hacer los órganos de contratación. ¿Bastaría con esa resolución de motivación para que yo pueda interponer recurso especial en materia de contratación, ejercer mi derecho de defensa? Si esa resolución de adjudicación no está suficientemente motivada, yo puedo solicitar el acceso al expediente para poder fundamentar mi recurso especial en materia de contratación. Ese acceso no puede ser ilimitado, sino que tendrá que ser limitado a aquellos aspectos de la oferta que sean imprescindibles para ejercer mi derecho de defensa, y por tanto los tribunales en este ámbito están siendo muy reacios, puesto que con carácter general ese acceso a los aspectos de la oferta que se consideran confidenciales por parte del licitador debe de ser el órgano de contratación y no el tribunal el que dé ese derecho de acceso. Y yo esta mañana leyendo resoluciones, una de las resoluciones del Tribunal de Contrato de la Comunidad de Madrid, no estaba yo todavía, que se hizo en abril de 2023, era un supuesto en el que se solicita el acceso para interponer el recurso a ver el expediente, el órgano de contratación se lo deniega, recurren ante el Tribunal de Contrato de la Comunidad de Madrid, el Tribunal de Contrato le da la razón al recurrente y acuerda estimar el recurso y que se retrotragan las actuaciones hasta dar vista al expediente. Le dan vista del expediente, vista limitada, entendiendo que gran parte de la oferta del adjudicatario es confidencial, vuelve a interponer recurso especial, amplía su recurso especial en materia de contratación, no es que vuelva a interponer, sino que amplía el recurso especial en materia de contratación a la vista de la documentación que le ha dado el órgano de contratación, y el Tribunal de Contratación de la Comunidad de Madrid vuelve a estimar la pretensión del licitador, entendiendo que el órgano de contratación debe de darle acceso a aquellos aspectos que ha considerado confidenciales y que realmente no son confidenciales, puesto que son necesarios e imprescindibles para que el licitador interponga recurso especial contra la adjudicación hecha al licitador que quedó en primer lugar. Bueno, con esto ya cierro y abierta a cualquier pregunta que queráis hacer. Disculpad si he ido muy rápido.